Buenas, esto es Rienda Suelta, donde le damos rienda suelta a nuestros invitados. Mi nombre es Gabriel Guilleri. Y yo soy Federico Presti y con nosotros está Gerardo Andino, que es bioquímico, pero su segunda personalidad es la de realizador audiovisual de la ciudad de Corrientes. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Segunda ¿Todo bien? personalidad, no, me parece que es parte de todo lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Gerardo, contanos un poco cómo surge esto del teatro, de la parte artística de tu personalidad, digamos, tu doble, como Eh, estaba diciendo Fede. en realidad, desde muy chico, mis viejos hacían teatro en Corrientes, estoy hablando de los 70, cuando yo tenía 3 o 4 años, siempre me crié en ese ámbito. Mi viejo forma parte del staff de Teatro Vera, así que desde chico tuve contacto con todo lo que era estar metido ahí detrás de escena, de escenografía, de utilería, de hacer giras y, bueno, toda esa movida que hubo en Corrientes en los 70 con el teatro vocacional, por ahí como que se fue diluyendo en la década del 80 y quedó todo como en stand-by. Y después en los 90, ya en la facultad, bueno, decidí comenzar a incursionar, regresar, digamos, a la fuente. En ese momento se abrió una capacitación en el Teatro Vera de producción, de dirección y de iluminación, y ahí me di cuenta que me gustaba, pero que en realidad no era lo del teatro precisamente, sino que por ahí me interesaba más lo de la realización audiovisual. Así que fui, hice un par de cursos en Buenos Aires, me compré mi primer camcorder, comencé a grabar y a estar insoportable, llevándola a todos lados, y bueno, y así siguió mi vida. La próxima pregunta sería, por ahí, ¿dónde empezaste vos a manifestarte, digamos, con el teatro, a expresarte, a estudiar? No sé si estudiaste teatro, eh, y tus primeras experiencias, digamos. Vale. Sí, arranqué con teatro, lo que tenía a mano, digamos, en Corriente como para estudiar. Siempre ahí en el Teatro Vera que había capacitaciones, y en la década, no me acuerdo si fue una época de Corriente, estuvo políticamente intervenido, que abrieron el Teatro Vera y pues, sí, se armó como una academia de arte, y entonces fue la primera vez que tuve contacto con todo lo que era dirección de fotografía, iluminación, producción fundamentalmente, y eso fue lo que por ahí me permitió después aplicar eso, independientemente del teatro, a lo neto. Y en el teatro comenzaste en un rol de director, de actor, de escenógrafo, No, siempre trabajé en producción, producción. trabajé en asistencia de dirección y después me capacité en dirección, digamos, pero no, actué una sola vez, que fue después de hacer un taller acá viviendo ya en Resistencia. Entonces, según lo que estabas diciendo recién, vos empezaste a grabar video desde hace mucho, parece. Ajá. Sí, sí, en los Eh, 90 arranqué. Bien, ¿puedes Creo que en los comentarnos un 90. poco cuáles fueron tus primeras experiencias, tus primeros errores, tus primeros problemas, con qué Y bueno, fundamentalmente, aparte de descubrir? en esa época, bueno, por ahí no tenés idea, pero en ese momento lo más accesible era filmar en VHS, y dentro del VHS era el VHS compacto, que eran unos cassettes chiquititos, que después venían como un adaptador para pasarle a un cassette más grande, y el tema de la edición, eso todavía tengo una bolsa llena de eso. Y bueno, el tema de la edición era todo un desafío porque a medida que voy haciendo copia de copia, la calidad iba bajando, entonces enfrentarte con eso era. Después, cuando surgió lo digital, era una maravilla comparado con eso. Pero en realidad era todo un desafío. Por ahí incluso aprovechábamos esa diferencia de textura y de granulado que se generaba en hacer copia de copia para darle un look interesante a las filmaciones. Pero todo fue muy amateur, muy así, muy improvisado. Recién acá en Resistencia, en el DCEA, comencé a estudiar en forma sistemática en el año 2009, 2010, en fotografía. Bueno, después hice el taller de realización audiovisual, de donde surgió el primer práctico, que fue Leyenda Negra, fue un documental. Después surgió Tecoahí, y bueno, a partir de ahí arranqué como a hacerlo un poco más poniendo toda la energía en todo lo que había aprendido, y también la capacitación que tuvimos acá. Tuvimos profesores muy buenos, vino gente de Buenos Aires, por ahí se habilitaban talleres que eran de medio año o de un año, incluso dirección de actores, que hicimos con María Alché también, que vino en 3 ocasiones distintas para monitorear. La verdad que fue
como algo más sistemático lo que pudo hacer acá en Resistencia. Tengo una pregunta, Bien. Gerardo. Sí. En los 90, cuando recién empezaban con VHS, Ajá. ¿qué canales Sí. de difusión tenían? No, canales de difusión era imposible encontrar. Nosotros hicimos un videoclip para una banda que todavía ahora cumplió 25 años, que es La Murga, que filmamos en el astillero de Corrientes que estaba abandonado, y no, era muy limitado todo. O sea, imagínate, en ese momento recién estaba arrancando internet también, las posibilidades que tenés ahora, por ejemplo, en el caso de Tonados, de subirla a YouTube o subirla a Vimeo, en ese momento los canales eran mucho más limitados. Era todo como mucho más cerrado, era mucho más difícil acceder. Incluso el mismo Teatro Vera tampoco estaba abierto a la realización de realizadores locales, o sea, era todo un circuito mucho más limitado de lo que se puede hacer ahora. Quería que nos comentes un poco sobre estos primeros proyectos, por lo menos los que yo conozco, que son Tecobay, Leyenda Negra, y después vamos a saltar con Detonados, que es lo actual que estás laburando. Bueno, Leyenda Negra surgió de un taller de realización que hicimos en el TCEA, cuyo profesor nuestro era Camilo Molfino, y era el primer módulo, que fue de 3 meses, creo que 2 o 3 meses, que habíamos hecho ahí en el TCEA, era la realización de un documental. Y como es el cine, digamos, siempre hay que trabajar en grupo, nos dieron en grupo para trabajar, y que se bueno, de las ideas que habían surgido, ninguna nos terminaba de convencer. Y a mí me interesa mucho la revalorización de la historia, sobre todo de Corrientes, que tiene una historia muy, muy rica y que por ahí no está tan explotada. Y de chico yo conocía de mi abuelo inmigrante español, tenía unos amigos valencianos, y siempre contaban de una historia del escritor que vino a instalarse en Riachuelo, una historieta, que después de grande comencé a investigar, y resultó que el escritor que había vivido en Riachuelo, que había formado una colonia en Riachuelo, se llamaba Nueva Valencia, era nada menos que el mismo escritor de Los 4 jinetes del Apocalipsis y de Sangre y Arena, y entonces me disparó eso de investigar qué pasó con esa colonia, por qué fracasó la colonia, y eso fue lo que derivó en el documental Leyenda Negra, que va en 2012, creo que lo estrenamos, que en realidad no estaba terminado, y la gente que realizaba el festival se enteró de lo que estábamos haciendo con los chicos, así que hicimos como una primer versión que la presentamos ahí, y después la versión definitiva la estrenamos en el Festival de Huácara ese mismo año, en diciembre. Esa fue la primera experiencia con el tema del documental. Era un documental muy corto, la historia da para mucho más. Y después Tecobay surgió a partir también de otro taller que hicimos en el DCEA, que fue el de ficción, de realización audiovisual, el módulo de ficción, y en el cual también, con esta cosa del revisionismo histórico, me quise meter un poco con la historia de Corrientes en la guerra de la Triple Alianza, pero traída o atravesada a través de un conflicto actual que tiene que ver con una cuestión de suspenso y la aparición de una enfermedad que desemboca en la búsqueda de esta gente, y Tecobay significa en guaraní muertos en vida. En realidad era eso, ¿no? Esa gente que quedó como olvidada en la historia, que mantuvo un lugar muy importante. Corrientes fue el epicentro de la guerra contra el Paraguay en ese momento, y también es una parte de la historia nuestra que no está muy explotada, y por ahí me parecía interesante rescatarla. Y fue todo un desafío, porque si bien Corrientes tiene algunos lugares que están conservados de esa época, reconstruir la época, conseguir el vestuario, analizar, fue un laburo importantísimo de arte y de escenografía, de acondicionar todo, porque no queríamos tampoco tocar mucho totalmente las imágenes, es decir, tratar de conservar y buscar el ángulo de cámara específico que no revelara que se trataba de algo actual, sino que podía pasar por algo de hace más de 100 años. Bien, perfecto. Sí, siempre que te veo te recalco eso de qué laburo, el tema del arte, y muy jugado, la verdad, tratar de filmar algo ambientado en esa época. Digamos. Sí, fue un laburazo, la verdad. Fue un laburazo de preproducción y un laburazo después de postproducción. E incluso para los actores también, porque fundamentalmente las protagonistas, que son Rocío García Loza, Graciela García Loza y Romina Pértile, también era componer cómo caminaba una mujer de esa época, qué pasaba frente al trato con los hombres. Hay una escena de una violación, es decir, tiene toda una connotación que para ella fue mucho texto, porque la idea al hacer un cortometraje era de tratar
de que contara más con la imagen que con la palabra, pero no obstante, para ella fue un verdadero desafío, para todos los actores fue un verdadero desafío componer a alguien atravesado por el tiempo y atravesado por la guerra en ese momento, ¿no? Que era toda una situación complicada para Corrientes, porque Corrientes descendía de paraguayos y a su vez los paraguayos los invadieron Corrientes. O sea, fue una situación bastante compleja y creo que lo consiguieron muy bien los actores. Tengo una pregunta para el que le interese. Sí. ¿Hay algún lugar donde se puede ver Tecobahí? Tecobahí están colgados únicamente los trailers, porque Claro. la historia era tan larga que la dividimos en tres fragmentos, digamos. Están filmados 2 segmentos y nos quedó uno inconcluso, que era la resolución de la historia, pero todavía no lo colgamos online, creo que ahora lo vamos a subir. Después que terminemos con Detonado, vamos a subir todo el material, incluso Leyenda Negra tampoco está subida y por ahí nos pidieron el año pasado para el aniversario de Riachuelo y para una fiesta que había, querían contar un poco la historia de lo que se trata Leyenda Negra. ¿Y tuvieron una circulación en algún festival? Sí, el Tecobahí, tanto la 1 como la 2, la primera y segunda parte, circuló en los festivales acá de Lapacho, el de Huácaras, e incluso nos aceptaron en un festival de Jujuy en Cortos, también se exhibió ahí. Después hizo todo como un circuito en Buenos Aires, en el círculo de correntinos en Buenos Aires, también se la exhibió un par de veces, pero es mucho más limitado al no estar todavía en ninguna versión online. Bien, antes de hablar de Detonados, por ahí me gustaría hablar un poco más del proceso creativo, digamos, qué es lo que te lleva, creo que un poco lo mencionaste, pero ¿cuál es el proceso creativo de decir, bueno, esto es lo que quiero hacer o esto es lo que quiero contar? ¿Y cómo lo voy a hacer, digamos? Ajá, y la verdad que no sé, surge por ahí con esto de que a mí me gusta mucho leer e investigar, y entonces siempre me quedan dando vuelta algunas cosas en la cabeza. Cuando surgió esto del módulo de ficción, dije yo, bueno, contemos una parte de esta historia, y bueno, pero también el desafío de ver si podíamos contar, porque en su momento el profesor que nosotros teníamos, que era Guillermo Lordi, que nos daba clase en ficción, nos decía no se metan con eso, va a ser difícil de construir, se va a ver trucho, era todo un desafío, y yo de cabeza dura dije lo voy a hacer. Y después cuando él la vio en el Festival de Huácara vino y me felicitó, me dijo, bueno, ¿cuánto gastaste para esto? Y yo cuando le conté que todo estaba hecho de onda y que todo el mundo había colaborado y que nos prestaron una quinta en Laguna Brava y que nos prestaron la jugada de Corriente, que era la casa del gobernador en ese momento, y que después, bueno, le hicimos unos retoquecitos con el After Effects para que no se viera una antena, y bueno, año para que Tecobahí se viera así. Pero tiene que ver con eso, por ahí, con las ganas de contar algo y la posibilidad de que se pueda contar. No siempre es así, por ahí hay otra historia que yo quise contar, que es la historia de Garibaldi en Corrientes, era mucho más complicada, había que ir a lugares del interior, y bueno, esa no me animé. Quedó ahí en la gatera, dije, bueno, en algún momento la haré. Y después incluso otra que escribió un guión que ganó una mención acá en el proyecto de incubadoras acá de Resistencia hace un par de años, que es la historia de un bandolero acá de Resistencia, que también implicaba conseguir material de la época, fundamentalmente había escenas con autos, que era muy complicada, y bueno, dije, algún día lo voy a hacer. Está ahí guardada. Pero tiene que ver con eso, con las ganas de contar algo y que se pueda contar, ¿no? Que dentro de nuestras limitaciones de producción pueda realizarse y pueda verse bien. Porque creo que es eso, ¿no? El desafío es que el que está mirando se crea que eso que está viendo, si bien sabe que es una ficción, sabemos todo que hay como un acuerdo tácito, pero que el que mira tiene que realmente creerse que lo que está viendo ahí es, para ese momento, es verdad. Sí, a mí me interesa cómo pasaste de hacer ficción histórica o un documental también histórico, ahora a hacer algo... Detonados. Sí, a Detonados, a hacer algo de comedia más. Y bueno, en realidad esto surgió con una vuelta que estábamos charlando. Siempre trabajo con un grupo de actores que aparte somos amigos la mayoría, y estábamos hablando y entonces como que me dijeron, basta, porque fundamentalmente las chicas, yo las hacía correr 40 grados de calor con los trajes de época y filmamos durante 2 días una persecución hasta que salió. Es más, filmamos durante 2 fines de semana. El primer fin de semana no me gustó y volvimos al otro fin de semana. Era pleno enero, hacía no sé cuántos grados.
el mosquito más chico era un bicho enorme, y aparte tenía que ser unos tacuarales que yo quería y tenía que sentirse el sonido de las tacuaras, y la verdad que después de esa experiencia, que fue muy linda, me dijeron, hagamos otra cosa, hagamos algo actual, dejémonos de joder con esto. Y en realidad también para mí siempre fue un desafío el hecho de armar una comedia. Yo decía, bueno, salir de lo que era dramático y pasar a la comedia. Y bueno, y así fue como surgió una noche conversando con Pablo Lescano, que es otro de los ideólogos de Detonados. Le dijimos, estábamos contando anécdotas de cosas que nos habían pasado, y dijimos, transformá eso en guión, o busquemos que eso sea un guión. Y así surgieron los primeros 3 capítulos de Detonados, que nos sentamos a leer el verano pasado, y a partir de ahí surgieron 9, y después terminaron siendo 15. Pero también con esa cosa de ver si podíamos contar una historia local, sin caer en lo histórico, pero que también después nos dimos cuenta que desde la comedia, o desde como tienen muchas veces Detonados, se podían también contar cosas interesantes. O sea, que la comedia no siempre tiene que ser algo sin mucho contenido, sino que por ahí, tangencialmente, por ahí uno se está riendo, y cuando le cae la ficha de lo que se está riendo de cosas que están pasando. Así que ese fue el cambio, digamos, de salir de lo histórico, pero que en algún momento volveré porque me encanta. Sobre todo la historia de Correntina, que es muy rica, que tiene muchas cosas para contar. Bien, perfecto. Un poquito más para indagar sobre Detonados. Sí. Al ser una serie web bastante extensa en capítulos, digamos, ¿cómo haces para organizarte los guiones? Digamos, ¿qué va en capítulo 1, qué va en el capítulo 2? ¿Cómo haces la división? Si decís, bueno, voy a escribir el capítulo 2, o tenés todas las ideas desarmadas y vas uniendo, ¿entendés? Un poco el proceso ese guionista. Sí, yo tuve muy claro que íbamos a contar en los 3 primeros capítulos. Y después cuando comencé a tener más ideas para los personajes, me di cuenta que en 3 capítulos la curva, digamos, de evolución de los personajes era muy cortita, no alcanzaban a desarrollarse, no alcanzaban a pasar por ciertas circunstancias, por ciertos momentos de la historia personal de cada uno. Yo fundamentalmente me armo una escaleta de qué le va a ir pasando a cada personaje, y después voy, como Detonado, una comedia que es la comedia de enredos, tenía que ir mechando con personajes secundarios que aparecían, personajes episódicos, que aparecían para un capítulo y después desaparecían en el siguiente capítulo, como que sirvieran de detonante alguna situación particular para cada personaje. Y así lo fui armando, y en función de eso, en función de los 8 personajes principales que tiene Detonados, fui armando su arco de evolución, de qué le iba pasando, y hasta un desenlace provisorio, que es lo que va a ocurrir en el capítulo 15, porque las historias no se cierran, por si surge la posibilidad de hacer una segunda temporada, ¿no? Los 8 personajes principales de Detonados son muy ricos en situaciones y en cosas que les fueron pasando, así que creo que da como para mucho más. Pero fundamentalmente eso, más o menos me escribo una escaletita de qué le va a ir pasando a cada personaje, y a partir de ahí comienzo a delirar, porque después lo fui cruzando, fueron dándose situaciones que tienen que ver con esta cosa del núcleo básico de una comedia, ¿no? Que son los enredos y las malas interpretaciones y las situaciones ridículas que van pasando. Bien. Quería preguntarte un poco más el tema de realización por ahí para alguien que está queriendo empezar, digamos, o no tiene mucha idea de esto, de que puede hacer esto, digamos. Sí. Quería preguntarte más del lado de realización, de qué fueron las partes lo que te encontraste con más dificultad, digamos, lo que dijiste, acá estoy un poco atascado, o qué hubiese hecho distinto. Ahora que cerraste la primera temporada, estás cerrando, ¿cuáles fueron las cosas que te resultaron más difíciles, digamos? Si tenés que enumerarlas en 3 o 4. Y lo más difícil por ahí fue el tema de la dirección de fotografía, porque la verdad que es algo que no manejo yo, entonces por ahí iluminar algunas situaciones, que de hecho vos me ayudaste en un par de capítulos. Un capítulo que yo tenía que, según el guión, yo quería que fuera la noche, una conversación de 2 personajes caminando por la noche de Resistencia. Quería mostrar el camino de las esculturas, y se me hacía que mostrarlo de día no tenía la misma riqueza visual que mostrarlo de noche. Entonces por ahí cuestiones técnicas de fotografía e iluminación por ahí nos complicaban. Y también por ahí el sonido, justamente esto de hacerlo, algunos capítulos son todos adentro de un departamento y otros tienen situaciones en exteriores. Y el tema del sonido también, al no tener micrófonos corbateros y hacer siempre con boom, por ahí se complicaba el sonido ambiente.
y algo más por ahí, conseguir algunas locaciones que por ahí nos costaron conseguir. Como todo esto se hizo a pulmón, entonces por ahí era conseguir prestado un lugar, conseguir prestado un hotel, conseguir prestado una casa, de cómo habíamos soñado que podía ser ese personaje o dónde se desenvolvía su actividad diaria. Y por ahí fueron las cuestiones más complicadas, pero por el resto te digo que fue un proyecto como muy angelado, que todo fue fluyendo, y cuando nos pasó muchas veces que un actor nos decía que sí cuando le mandábamos el guión, porque el personaje es muy zarpada, tiene situaciones muy bizarras, y había muchos actores que nos animaron a hacer muchas cosas o no querían meterse en un proyecto así. Entonces por ahí nos pasó que un día antes de filmar un actor me dijo que no, nos hizo ese día, y entonces fue salir corriendo a buscar otro actor, suspendimos la filmación de ese día, la pasamos, la postergamos, bueno, eso por ahí fue lo que más nos complicó un poco la producción, pero dentro de todo la filmamos únicamente los fines de semana, porque todos los actores tenían su actividad de trabajo, su actividad artística, estaban de gira con alguna obra, otras de las protagonistas estaban haciendo un posgrado en Buenos Aires y viajaban cada 15 días, ya era acomodar todos los tiempos y los espacios, pero se pudo hacer, se hicieron 15. La verdad que fue todo un desafío. Cuando miramos hoy para atrás decimos, bueno, lo que laburamos el año pasado. Y por ahí después se nos complicó en el tema de la edición, como yo también edito, entonces por ahí, al ser el equipo técnico muy reducido, también yo me fui complicando con la edición, y bueno, se fue dando así. O sea, este año recién pudimos comenzar a colgar los capítulos en abril, y ahora terminamos de colgarlos ahora a fines de julio, los 15 capítulos. Pero por el resto, la verdad que estoy agradecido a toda la gente que se sumó, a los actores porque así como muchos actores me dijeron que no, actores grosísimos de Corriente y Resistencia, se subieron a este proyecto sin ningún pero, sin cambiar una coma del guión, se sumaron a esta locura de Detonados, así que la verdad que yo estoy súper satisfecho con el resultado. Te hago una pregunta, Sí. si fueran a embarcarse para hacer una temporada 2, ¿pensaste en alguna cosa que harías distinta, algo que estarías más preparado? Sí, muchas. Fundamentalmente, algunas cuestiones que tienen que ver con la técnica, que yo por ahí, el capítulo 1 lo intenté filmar en un plano secuencia, que era una escena, y me di cuenta después que para un plano secuencia una comedia no funciona. Entonces, bueno, al plano secuencia le agregué primeros planos, fui rompiendo, o sea, tuve unas tomas de resguardo que después me sirvieron para editar, porque la verdad que Detonados lo que tiene, a diferencia de todos mis trabajos anteriores, tienen muchísimo texto, los personajes hablan todo el tiempo de cosas interesantes, a veces no, pero están todo el tiempo hablando, y lo que yo quería era que uno fuera como un poco voyeur, que uno pudiera meterse en esa escena de los amigos y ser como un poco espectador de lo que estaba pasando. Entonces, el hecho de que se diera la complicidad entre ellos, las miradas, que uno interrumpía al otro, que el otro le cortaba el texto al otro, que se diera eso, se complicó mucho con el plano secuencia. Entonces, por ahí no volvería a ser un plano secuencia para comedia, seguramente. Y también, bueno, la cuestión esta de los ensayos previos, que me parece que son fundamentales para que cada uno sepa por dónde va su personaje. Muchas veces no nos daban los tiempos para eso, y entonces se ensayaba y se filmaba, y eso por ahí también complicaba un poco el tema del desarrollo de la filmación. No, sí, bueno, un poco lo hablaste, pero me pregunto desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de dirección, ¿qué haces diferente o qué planteas diferente cuando vas a hacer un drama o una comedia? O sea, desde cómo pones la cámara. Sí, todo es distinto, digamos, desde el planteamiento visual, incluso para Detonados, que lo pensamos como una web serie, también el tema de cuando planteamos, yo no soy muy buen dibujante, pero me hago un storyboard mínimo de cada planito, como pensamos que, como está pensada para que uno lo pueda mirar desde el celular, pueda mirarlo desde la computadora, por ahí la utilización de los planos generales, por ahí para contextualizar un mínimo, y después cuando ya habíamos mostrado un lugar, no volvíamos a caer en el clásico plano general para describir dónde estaba pasando la situación, sino que directamente íbamos a plano medio, a primer plano, a plano detalle, porque la pensamos como para eso, ¿no? Para que uno la pueda ver en un formato mucho más chico que en la pantalla grande de si fuera un cortometraje o si fuera una película. Y también el tema de la angulación de la cámara. Por ahí yo trataba de que la cámara acompañara y no
no juzgara lo que estaba pasando. Es decir, bueno, cómo planteaba el ángulo de la cámara, era como si la cámara fuera uno más de los invitados que estaban en esa cena, y no de un ángulo distinto, como si estuviera mirando por encima o por debajo de lo que está pasando. Por ahí son cosas mínimas, pero que también fue probar, ensayar y errarle, y después que no nos gustara o que no supiera lo que queríamos, entonces también fue aprender de ese lado. Fundamentalmente eso, es decir, en el caso del drama jugamos mucho más había mucho menos texto, y se planteaba todo de lo visual, estaba contado de otra forma. En cambio, en Detonados los personajes están contando sus cosas todo el tiempo. Y esto recién está arrancando. Al comienzo nos generaba muchas cuántas visualizaciones tenía el capítulo 1, cuántas el 2, cuánto el 3, y ahora la verdad ya ni controlamos. Pero en realidad también es muy poco el tiempo que está Detonados colgada en internet, y la promoción que fuimos haciendo por ahí es la misma que hacemos nosotros, que promocionamos el lugar, que tenemos la fanpage de Detonados en Facebook, aparte del canal en YouTube, y la verdad que por ahí estábamos como muy ansiosos al comienzo del número, y después nos dimos cuenta que ahora superado en todos los cálculos que nosotros pensamos. La verdad que el capítulo 4 lleva 2000 y pico de visualizaciones, y recién lleva 2 meses colgado, menos de 2 meses colgado. Así que la verdad que esto va a tener su vida propia seguramente, y el tema es acompañarnos, hacer como un seguimiento y un acompañamiento de lo que fue el proceso de Detonados. Bien, entonces, comentame cuántos capítulos de Detonados tenés ya publicados, cuántos se vienen y dónde podemos ver. Bien, si buscan en YouTube, Detonados Webserie, el canal donde están colgados los capítulos. Este jueves estrenamos el capítulo 13, que se llama Un toque de magia, y nos están quedando 2 capítulos más, que son los 2 capítulos finales, digamos. Son los 2 últimos que se colgarían ahora en la semana que viene y la siguiente, de julio, y en definitiva son 15 capítulos. Tenemos también, nos pueden seguir tenemos Instagram, Twitter, Facebook, está la fanpage que es Detonados Webserie, igual que la del canal de YouTube. Así que ahí nos pueden seguir con los capítulos y con los avances que vamos mostrando todos los fines, toda la semana. Los estrenos de Detonados son los jueves, a las 21 horas se libera el capítulo, y bueno, están los capítulos anteriores colgados por si quieren ver. Bueno, genial. Perfecto, muchas gracias Gerardo por participar en el primer capítulo de Rienda Suelta, y estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Buenísimo, gracias a ustedes. Hasta luego, Gerardo. Chao, un abrazo. Un abrazo.